Aquí estamos de nuevo con vuestro programa Pan de Vida, el alimento espiritual, la comida espiritual. Jesús dijo allí en Juan capítulo 6 que Él era el pan vivo que descendió del cielo. Comer ese pan es saciar el hambre. Toda la gente tiene hambre espiritual. Por eso la Biblia dice en las bienaventuranzas: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque él será saciado. Así que damos gracias a Dios porque estamos aquí para alimentarnos. Desde hace ya varios meses que comenzamos el estudio de las 42 generaciones que usó Dios para venir a la tierra. Bueno, quiero decirles que el apóstol Pablo dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ya estudiamos que desde el momento que Dios decidió participar de carne y sangre, desde ese momento Él adquirió algo negativo, porque el término carne es negativo. Pero Él lo hizo por amor a nosotros. Gracias al Señor que estas 42 generaciones nos han ayudado a entender qué clase de Dios fue el que nos vino en la persona de Jesucristo, porque muchos cristianos tienen años de ser cristianos, pero no tocan el propósito de Dios en una forma certera. O sea que divagan mucho alrededor de los conceptos bíblicos y en vez de dar una palabra pura, una palabra sobria, la gente no tiene claridad en sus enseñanzas. Pero gracias a Dios que podemos ser bendecidos porque Dios ha usado muchos maestros antes que a nosotros para darnos con claridad la palabra. Así que estamos parados sobre los hombros de esos varones que Dios nos dio para que nos explicaran muchas cosas preciosas de la Biblia. Como por ejemplo el hermano Watchman Nee, Dios lo usó mucho para revelarle cosas preciosas a los cristianos. Al hermano Witness Lee también lo usó Dios, y ahora Dios nos da a nosotros aún más, porque Dios nos ha hecho avanzar más allá del recobro. Yo creo que ahora hay recobro plus. Yo creo que hay cosas que el recobro nunca las vio, pero que Dios nos ha permitido verlas a nosotros. Uno de los puntos que yo siempre le digo a los hermanos del recobro es: hermanos, ustedes no han visto la realidad de creación, hechura y formación. Estudien bien esos pasajes de Génesis 1.26, Génesis 1.27, Génesis 2.7, Génesis capítulo 5, Isaías 43.7. Todos esos versículos tenemos que estudiarlos bien, bien, bien. Vamos a ver. Dije Isaías 43.7, pero lo quiero corroborar porque no me gusta dar citas que después digan los hermanos: ay, en esta cita se confundió el hermano Carrillo, no nos la dio bien. Pero sí, sí es Isaías 43.7: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, vara, los formé, asá, y los hice, yatzar. Así que hay tres verbos hebreos para presentar esa verdad, y Dios no está jugando. Dios siempre nos da las cosas muy seriamente. Lo mismo es el concepto que Dios me ha dado a mí con claridad, que bajo decreto divino Dios crió, Dios corrompió y Dios restauró. Eso es muy importante entenderlo en su iglesia. La iglesia debe de entender que ese es un decreto divino, o sea que Dios creó en la vida del espíritu, luego lo puso en corrupción en la vida del espíritu,
y luego lo restauró en la vida del Espíritu. Ya al venir aquí a la tierra, Él nos lo explica por medio de su palabra escrita, por medio de logos. Nosotros vemos las metáforas que nos ayudan a entender cómo es que Dios ha hecho su propósito eterno, su plan divino. Por supuesto que bastante difícil para el humano, para el ser humano entenderlo, porque son misterios, misterios de Dios. ¿Quién se puede imaginar que Dios creó a Satanás perfecto? Y luego Él lo corrompe, porque es Dios el que lo corrompe, porque Él lo iba a usar. Dios iba a usar a Satanás. Lo creó perfecto, dice la Biblia, hasta que de repente fue hallada maldad en él, lo cual significa que Dios lo creó para corromperlo. Ahora, en la mañana estaba leyendo ahí algunos hermanitos que se inquietaron porque un hermano dijo que si Dios creó al diablo, ¿por qué no lo perdonó? Si él lo creó. Mire, la Biblia es profundísima y si usted no sabe tocar los temas, mejor ni se meta. Porque hay hermanos que se meten a tocar temas que ellos mismos no los pueden explicar. Entonces, oremos a Dios para que, especialmente cuando hacemos públicas nuestras preguntas, cuando hacemos públicas nuestras enseñanzas, tenemos que estar seguros que conocemos el tema. De otra manera, ni nos metamos. Pero gracias al Señor, ¿verdad? Porque yo le contesté ahí un textito sencillo y les puse que la Biblia no está abierta para que nosotros entendamos muchas cosas que sucedieron en la vida del Espíritu, pero las que Dios quiere que sepamos están abiertas. Así que usted no se inquiete y si no entiende algo, no se preocupe que con el tiempo lo va a entender. Porque para explicar temas que están escondidos, como por ejemplo, la Biblia dice que a los ángeles que no guardaron su dignidad, Dios no los perdonó. Pero, ¿por qué va a decir Dios que a los ángeles que no guardaron su dignidad no los perdonó? Quiere decir que hay otras clases de ángeles. Que el Señor, mire lo que estoy diciendo, ha de tener escrituras escondidas que todavía nosotros no las discernimos para que entendamos más en la esfera del espíritu qué es lo que sucede, porque nosotros sabemos qué sucede aquí en la tierra por la Biblia, pero también sabemos lo que sucedió en la esfera espiritual por la Biblia. O sea que en la Biblia hay cosas que nosotros debemos de aprender a discernir al estudiarla, ¿verdad? Porque el problema del pecado no se originó aquí en la tierra. El pecado se originó en la esfera espiritual, en la esfera celestial. Entonces, hay cosas que nosotros, con el tiempo, Dios nos las puede abrir. Y entonces vamos a entender algo que a veces no hemos entendido. Hay figuras en la Biblia de Satanás. Hay reyes que Dios los usó como metáfora para explicar lo que es Satanás. Y por ejemplo, Nabucodonosor es tipo del diablo. Y si usted lee cuidadosamente la historia de Nabucodonosor, que es tipo del diablo, dice que lo entorpeció al grado que lo mandó a habitar junto con las bestias. Le crecieron las uñas, le creció el cabello como a los animales y el rocío y la lluvia corría sobre él. Y dice que lo tuvo así 7 tiempos, 7 tiempos. En la Biblia tiempos son años. Pero qué casualidad, ¿verdad? Que él estuvo 7 tiempos disvariando por su orgullo. Es puro tipo de Satanás. Por su orgullo lo tuvo
con las bestias, disvariando y haciendo locuras. Pero dice que allí un día alzó los ojos al cielo y reconoció que Dios es Dios. Y entonces, imagínese, cosas que están escondidas que uno no las puede enseñar con todos los versículos, pero tenemos indicios. Hay indicios de que en la esfera espiritual también suceden cosas, porque si no, en vano tenemos la sangre presentada en el santuario celestial. Si la sangre de Cristo tiene valor en el santuario celestial, no sea usted estrecho, no sea una persona que se cierra a sus propias opiniones. Si la sangre de Cristo fue presentada en el santuario celestial y tiene efectividad para los principados, potestades, aleluya. Mire, yo no me quiero meter a problemas hoy. Más adelante me voy a meter a problemas, pero siempre Dios nos saca adelante cuando usamos la Biblia con todos sus contextos. Fíjese que para hablar lo que le estoy hablando, estoy usando la Biblia. Le estoy hablando de Nabucodonosor, que a Nabucodonosor léalo, ahí en Daniel. Va a ver que dijo Dios que le cortaran todo el árbol, pero no la cepa, la raíz no la corte. Porque dice que después que Nabucodonosor reconoció que Dios es Dios, el Rey del universo, el Dios del universo, todos sus siervos lo estaban esperando que fuera restaurado para seguirle sirviendo. Entonces solo les doy cierta inquietud. No sé por qué Dios me puso a hablar esto, pero es porque ahí algunos hermanitos empezaron a preguntar que si Dios ama a sus enemigos, que por qué no perdonó al diablo. Entonces por eso me inquieté y les aconsejo que esperen un poco más de tiempo. El universo se va a abrir. En el milenio se van a saber muchas cosas que todavía no se sabían en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo, pero se van a saber en el milenio. En el milenio usted va a tener una mente en un cuerpo glorificado, más capaz, una mente más aguda. Entonces esperemos, solo no nos le adelantemos a Dios. Todo el que se adelanta es el que Satanás lo engaña. Porque Satanás es el único que va apresurado. Satanás es el que quiere saber todo. Él de alguna manera averiguó que iba a haber encarnación. Mire lo que hizo. Se encarnó en una serpiente. Así que el enemigo, aunque es enemigo de Dios y Dios lo usa para perfeccionarnos, y que no hay error en decir que Dios ama a sus enemigos y que eso lo hace perfecto. Dios ama a sus enemigos y eso lo hace perfecto. Entonces nosotros vamos a aprender hoy otras cosas más. Me quiero introducir. Bueno, ya terminé con esa introducción que no tiene que ver con la lección, sino que tiene que ver con nuestro estudio de la palabra. Pero volvamos a nuestras 42 generaciones. Como dijo un hermano, eso que dije antes era un comercial. Entremos a materia. Vamos a continuar estudiando las 42 generaciones que Dios usó para nacer aquí en la tierra. Dice Artes, al diablo le va a restaurar a su debido tiempo con un propósito. Bien atrevido Artes, ¿eh? Pero es que la cosa es de que uno no puede ignorar, hermano, lo que la Biblia implica. No puede uno ignorarlo. Mire, que lo ignore el que no, el que es haragán en estudiar la Biblia. Si quiere ignorarlo, ignórelo. Y para muchos, cuando uno se mete a verdades profundas, dicen, son una secta. Sencillamente lo arreglan, hermano, porque no hayan qué hacer con nosotros y dicen, no, son una secta. Pero no tienen las agallas de poder presentar con la Biblia la verdad como nosotros la presentamos. Que Dios te bendiga, Artes. Muy bien. Saludos a Nicaragua, hermana Lupina. Saludos a Elías. Estamos entonces en entender por qué Dios usó 42 generaciones, cómo vino Él a este mundo y cómo Él nos quiere revelar qué clase de Dios es Él. Porque imagínese usted,
Nosotros somos cristianos, servidores del Dios verdadero, servidores del único Dios del universo. Y no conocer qué clase de Dios nos vino es penoso. Entonces hoy quiero hablar de la naturaleza de Dios. De la naturaleza de Dios. Fíjese que yo le hablé a usted de 39 cosas que pertenecen a la persona de Dios para conocer el Dios que nos vino a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy queremos avanzar. Queremos entender que el Dios que vino a esta tierra, encarnado, vino con una naturaleza o tiene una naturaleza. Por eso les dije que hablamos primero de cosas que pertenecen a Dios, pero hoy vamos a hablar de la naturaleza de Él. ¿Cómo es Él? ¿Cómo es Él? Él vino como rey, Él vino como un hombre, Él vino como la fuente de todo, Él vino como el Padre, vino como el Hijo. Esas son cosas que le pertenecen a Él, pero hoy vamos a hablar de su naturaleza. Y usted se va a dar cuenta que esto es precioso. Vamos a ir a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Es importantísimo que nosotros sepamos que la Biblia habla de la naturaleza de Dios. Mire cómo dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida. Usted sabe que Dios es la vida. Dios es vida. Jesucristo es la vida. Y a la piedad, lo que tiene que ver con la encarnación, nos han sido dadas por su divino poder. Quiero que por favor ponga mucha atención. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios manifestado en carne. ¿Ok? Entonces ahora Pedro dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la encarnación nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora fíjese pues, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Nota bien, por favor concéntrate en el estudio. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vamos a poner atención a estos dos versículos, porque estos dos versículos nos declaran lo que es la naturaleza de Dios y que Él quiere que participemos de esa naturaleza. Hay creyentes, y yo, mire, esto yo lo conozco desde que estaba jovencito. Cuando yo era un joven de por allá 17, 18 años, nosotros teníamos contacto con personas que les gustaba estudiar la Biblia en Guatemala. Muchos de ellos estaban en congregaciones donde se dedicaban estrictamente a estudiar la palabra. Y nunca se me olvida un hermano, no voy a decir el nombre porque ha de haber familia de él todavía viva, y van a decir, pero este hermano, ¿por qué se pone a hablar de un hermano que ya está muerto y nos afecta a nosotros? Pero quiero decirles que ese hermano era muy influyente en su familia. Ellos eran ricos, tenían mucho dinero. Y él era muy influyente en toda su familia. Y él siempre se opuso a decir que los cristianos tenemos a Dios dentro de nosotros. Solo oiga lo que estoy enseñando. Ese hermano
siempre platicaba con uno. Yo platiqué con él. Y como les digo, era influyente porque era un pionero de evangelio, era un hombre que Dios los usó a ellos para enseñar el evangelio en Guatemala. Estoy hablándole de más de medio siglo atrás. Pues Guatemala realmente de tener el evangelio tiene un poquito más de 100 años, 100 y pico, creo que 150 años. El asunto es de que este hermano era muy influyente y todo el tiempo estaba discutiendo de la palabra de Dios, y en esa congregación pues todos eran muy dotados, todos hablaban de la palabra, muy elocuentes y todo, y por alguna razón Dios me permitió pasar por ahí, escuchándolos, y asistí muchas veces a sus reuniones, pero él siempre decía que Dios no estaba dentro del hombre, que esa era una invención humana. Me parece que él nunca entendió segunda de Pedro 1, 3, 4. Porque aquí dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Mire, participar de la naturaleza divina es algo que la Biblia aquí en estos versículos lo tiene bien claro. Es disfrutar. Disfrutar es participar. Participar es disfrutar. O sea, que Dios quiere que usted entienda que usted tiene un Dios, yo tengo un Dios que es el mismo suyo y el mío, que es disfrutable. Y eso a usted le debe de despertar su entendimiento, hermano, hermana. Le debe de despertar su entendimiento que Dios es un Dios que quiere que usted lo disfrute. Por eso, desde el principio de la Biblia, Dios se revela como comida, porque la comida es disfrutable. ¡Wow! Hermano, mire, desde que uno se levanta, uno tiene deseos de desayunar. Dígame usted que no solo uno tiene hambre, sino que el hambre es satisfecha, no solo como hambre, sino como paladar. Mire, cuando usted se levanta y le hacen unos huevitos estrelladitos, le dan un poquito de cremita y unos platanitos fritos, frijolitos volteados, tortillas hechas a mano calentaditas, medio tostaditas, hermano. Dígame si no siente una satisfacción, porque la comida no solo llena, la comida satisface. Entonces, Dios es así como la comida, por eso Él se revela como comida. Mire, dice la hermana Rosa Ceja, unos chilaquiles, ay, rojitos. Ayer comí chilaquiles rojitos con queso y cebollita encima. Mire qué sabrosos estaban, hermano. Parece que tengo hambre, ¿verdad? Pero dice la Biblia en Amós que el hambre que Dios va a producir en nosotros no es tanto de comida física, sino de palabra. Y por eso estoy aquí. Porque tenemos que entender que la naturaleza divina es para disfrutarla. Es para participar de ella. Entonces, veamos claramente que lo que Dios quiere es que disfrutemos lo que Él es. Dios quiere que tú lo disfrutes como Él es. Aleluya. Y por eso es que debemos de poner atención a este asunto de participar de la naturaleza divina.
Segunda de Pedro 1:4. Todos nosotros los creyentes en Cristo Jesús debemos saber qué clase de Dios es el que nos vino a través de Jesucristo. Porque ese Dios que nos vino con Él es el que ha entrado en nuestro espíritu. Por eso, que me perdone ese hermano que quiso instruirnos, negando que somos la morada del Espíritu, negando que somos los que poseen a Dios en su Espíritu. Pobrecito él, porque estoy seguro que él se murió con mucha hambre de conocer la verdad, pero fue limitado por su testarudez, porque era testarudo. Nadie lo convencía de que Dios está dentro de nuestro espíritu, y casi siempre 10 contra él. 10 contra él, pero nunca abrió su corazón. Entonces, nosotros hemos obtenido en él no solo una posición, sino también una unión orgánica. Eso es lo que tenemos que alcanzar a ver en esto que está hablando el hermano Gilberto. Que nosotros no solo hemos alcanzado con Dios una posición, sino que hemos alcanzado una unión. Porque uno se vuelve lo que uno come. Pregúntele a cualquier doctor, a cualquier dietista, te va a decir que tú te vuelves lo que tú comes. Si tú te acercas a un coreano, el coreano come mucho ajo y en los poros le sale el ajo, el olor a ajo. ¿Por qué? Porque uno se vuelve lo que uno come. Entonces, veamos que Dios nos ha dado su vida y su naturaleza. Nos ha dado su vida y su naturaleza. Nosotros hemos entrado en una unión con Dios por medio de nuestra fe y nuestro bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos en agua, después de haber creído en Cristo, en ese momento oficialmente, nosotros nos hacemos uno con Cristo. Mire, vamos a leer algunos versículos para meternos más. Vamos a ir a Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Aquí está. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Note pues, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Por eso hemos hablado muchas veces que el bautismo no es una fórmula, sino que el bautismo para nosotros los gentiles es meternos en un nombre. Y meternos en un nombre es meternos en esa persona. Pablo lo tenía muy claro, y por eso les dijo a los Gálatas, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gloria a Dios, hermano. Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre. Había que meterlos en el nombre del Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, un nombre triple. Hay que meter a la gente en esa persona que se llama Padre, Hijo y Espíritu, porque no son tres nombres, sino que es un nombre, Padre, Hijo y Espíritu, que ya lo estudiamos para entenderlo bien claramente. Entonces, esta vida divina y naturaleza de Dios en nosotros es lo que nos va a llevar a expresar totalmente y manifestar la gloria de Dios en resurrección. Nos va a llevar a eso, hermano. Si nosotros somos cristianos normales, Dios se está trabajando en nosotros y nos va a llevar a ser su total expresión, hermano, porque esa es la meta de Dios. Nosotros con esa vida y naturaleza, vuelvo a repetirlo, vamos a expresar totalmente y manifestar la gloria de Dios en resurrección. Entonces nosotros con esa vida y naturaleza vamos a llegar a ser la expresión total del Dios triuno a través de Jesucristo.
Todo esto es por sus grandiosas y preciosísimas promesas. Fíjese, todo esto está basado en sus grandiosas y preciosísimas promesas. Hermano, lo que nosotros recibimos de parte de Dios es la sustancia de su vida divina. En nosotros, hermano, no vaya a creer usted que usted es cualquier cosa, hermano. Usted tiene una mezcla, usted está mezclado con Dios. Desde que nuestro Señor Jesucristo, escuche bien, y esto es importante entenderlo, hermano. Desde que usted creyó en Cristo y se bautizó en agua, lo único que está haciendo es viviendo una realidad que le pertenece a la esfera espiritual. Si la Biblia declara que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús, esa unión viene desde allá. Pero tristemente algunos no se han profundizado en el estudio de la Biblia y creen que la unión de en la iglesia con Cristo es algo que se efectúa hasta aquí en la tierra. No, eso que sucede con nosotros de levantar la mano, de decir que aceptamos a Cristo y de decir que queremos que nos bauticen en agua, hermano, eso solamente es una prueba de que en nuestra vida espiritual nosotros pertenecemos a Cristo. Nosotros somos de Cristo. Desde que Dios se le antojó revelar que Cristo existe, desde ese momento nosotros existimos. Oh, gloria a Dios. Así que entonces, participar de la naturaleza de la vida divina es disfrutar lo que Dios es. Dios quiere que tú disfrutes lo que Él es. Vamos a leer 2 Corintios 12:9. 2 Corintios 12:9, para que podamos ver con más claridad la declaración que hizo el apóstol Pablo. Y me ha dicho, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si a ti no te explican estos versículos, tú te vas a quedar en la incógnita. Pero mira lo que dice Pablo. Pablo dice que Dios le dijo a él, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, mire, entendamos pues, nosotros somos personas débiles. Nosotros estamos en cuerpos caídos, pero así se le antojó a Dios venir a habitar aquí. ¿Por qué? Porque Él tiene una vida, escuche bien, una vida que no se puede destruir. Dentro de nosotros hay una vida que es imposible destruirla. Entonces, Dios nos puso de esa manera o vino a estar dentro de nosotros como personas débiles porque Él quiere perfeccionarnos. Mire, los business de Dios no cualquiera los entiende, los negocios de Dios no cualquiera los entiende, las fórmulas de Dios no cualquiera las entiende. Pero yo espero que usted las entienda y que yo también. Él se ha propuesto desaparecer en nosotros algo que Él mismo ocasionó, como dijo aquel rancherito. Cuando leyó que Dios dice que da la llaga, dice, y Él produce y él es la medicina, dijo. O sea que Dios te produjo la llaga, Dios te produjo la enfermedad, pero Él es la medicina. Mira qué tremendo es esto. Esto es un propósito divino que no cualquiera lo puede discernir, hermano. Dios nos ha dado su vida y su vida es la gracia. O sea que Él va a hacer todo. Que Dios me diga a mí, bástate mi gracia, Gilberto, es que yo entienda que lo debo de dejar trabajar en mí. Si yo no lo dejo trabajar en mí, si yo no colaboro con Él, yo no voy a entender lo que Dios me dice, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo soy capaz de cambiar toda tu debilidad. Yo soy capaz de desaparecer de ti toda la muerte que tienes. Yo soy capaz de quitarte las vestiduras viles. Yo soy capaz de desaparecer de ti aún la muerte, que es el enemigo postrero. Pero si no entiendes que te baste mi gracia, vas a estarte quejando todo el tiempo de tus debilidades y vas a estar creyendo que te hicieron o que te crié o que te hice y te formé para ser derrotado. Pero Dios no. Dios no nos dio su vida para que nosotros muramos derrotados, hermano. Sin embargo, escuche bien, muchos cristianos van a morir derrotados. Van a morir porque yo no me quiero incluir allí. Yo no quiero morir derrotado. Yo quiero ser un vencedor. Yo quiero que Dios se glorifique a través de mí. Y eso es más profundo que lo que usted se imagina. Entonces, la naturaleza divina se refiere a las riquezas de lo que es la persona de Dios en Cristo. Mire, para entender todo esto que hemos estado estudiando, ¿qué clase de Dios nos trajo Jesucristo? Porque Él se sopló en nosotros. ¿Qué clase de Dios entró en los cristianos, hermano? Es que eso se le olvida a los cristianos y muchos creen que, sí, dice, yo tengo el Espíritu, sí, yo tengo los dones, puedo hablar en lenguas, etcétera, etcétera. Pero, hermano, la meta de Dios se pierde cuando uno se mete a tantos conceptos de teología y conceptos de enseñanzas humanas y conceptos carismáticos y conceptos carnales y almáticos. Y uno deja por un lado el verdadero propósito de Dios, cuando el verdadero propósito de Dios, hermano, el hecho de que Él se haya soplado dentro de sus discípulos y les haya dicho, recibid el Espíritu Santo, eso es para disfrutar y participar de la vida divina. Sí, es para el presente y para toda la eternidad, hermano. Es para el presente y toda la eternidad. Si usted lee en Apocalipsis, en el capítulo 22, versículos 1 y 2, usted se va a dar cuenta de que esto que estamos hablando ahorita es ciertísimo. Nosotros estamos conectados a la vida de Dios. Nosotros estamos conectados a la vida de Dios. En nosotros está la vida de Dios. Aquí está la fotografía. Vamos a Apocalipsis, capítulo 22, versículos 1 y 2, para que usted vea. Esta es una fotografía de cómo estamos conectados con Dios. Mire, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Estos son asuntos espirituales, hermano. Mire, esta es una fotografía de cómo es la ciudad, pero es un asunto espiritual. Aquí, por eso le dije que la semiótica, la palabra que nos da Dios, aquí mire, desde el principio del capítulo 1, dice, se las dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las semellón, o sea que las puso en figura, pero esta figura de un río limpio, imagínatelo, un río limpio de agua viva, resplandeciente como el cristal, y que sale del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle, de la ciudad, a uno y a otro lado del río, ese río bonito que te digo, estaba el árbol de la vida. Mira, es un cuadro para que tú te des cuenta que hay una conexión entre Dios y el Cordero y su iglesia, porque la ciudad es la iglesia. Dios satura con su vida a su esposa,
que es carne de su carne y hueso de sus huesos. Es una fotografía de lo que significa ser participantes de la vida. Por eso te digo, si no estudiamos la Biblia bajo sus contextos y bajo la inspiración del Espíritu Santo, jamás podremos unir el rompecabezas. Pedro te dice que eres participante de la vida divina, participante de la naturaleza de Dios mismo, una unión orgánica. Pablo te dice que eso se llama gracia y que esa trabaja en la debilidad de nosotros, como quien dice que es la máquina que va a limpiar todo lo que es negativo en nosotros hasta que lleguemos a ser perfectos como es nuestro Padre Celestial. Wow, hermano, esto es tremendo. Decía Raúl en el mensaje del día viernes, hermanos, Mateo 5, 6 y 7 son la constitución del reino, es decir, son los elementos que constituyen a los cristianos para que sea Dios el que está gobernando totalmente. Una constitución, hermano, es lo que nosotros somos. ¿Qué es lo que nos constituye? Para eso tendríamos que pedirle a un doctor, un biólogo, que descifre toda nuestra constitución, qué porcentaje tenemos de esto, qué porcentaje de aquello, del otro. Eso se llama constitución. Entonces, nosotros, Dios nos revela que debemos estar constituidos de la naturaleza de Dios. Por eso estoy explicando todo esto. Mire, que Apocalipsis 22, 1, 2 es una fotografía de lo que significa ser participantes de la vida y naturaleza del Dios triuno. Entonces, nosotros, constituidos de esa naturaleza, mire, de la manera que participamos de lo que comemos. Es decir, asimilamos lo que comemos. De la misma manera, nosotros somos los que asimilamos en nuestro ser lo que comemos de Dios, lo que Dios nos suministra por medio de su vida y naturaleza, nos da a nosotros todo esto por medio de sus promesas y su divino poder. ¿Por qué crees que te dice que por promesas y divino poder? Porque hace real la promesa, todo lo de Dios se hace real por el poder del Espíritu Santo. Es real, hermano. Constituidos físicamente de la comida física y constituidos espiritualmente de la comida espiritual. De nuestros poros físicos sale nuestra constitución dietética y de nuestro espíritu sale la expresión de Dios de acuerdo al suministro que recibimos diariamente de su vida. Eso se llama, hermano, estar constituidos de la realidad de Dios. Aleluya. Así que si Dios nos permite, vamos a continuar mañana y yo espero que este día mi hablar te haya bendecido y que te vaya ubicando más y más y más en la palabra y que puedas ir entendiendo el rompecabezas. Porque vaya si no rompe la cabeza todo esto, hermano. Pero con la ayuda de Dios lo vamos a estar poniendo en su sitio. Cada pieza en su sitio, cada pieza en su lugar. Dios es el que nos ayuda, hermano. Así que en este día deseo que abras tu espíritu a la gracia. La gracia, bástate mi gracia. Acuérdate que somos débiles, somos personas caídas, pero Dios ha provisto algo maravilloso. Se ha provisto Él a sí mismo como la vida, como su naturaleza, para que nosotros podamos ser perfeccionados y lleguemos a ser lo que Dios se ha propuesto que lleguemos a ser. Él se lo ha propuesto. Quiero decirte, y Él lo logra. Dios no puede ser burlado. Dios lo logra.
Así que prepárate para seguir dejándote obrar por Dios. Déjate obrar por Dios. Deja que Él haga su obra. Deja que Él trabaje en ti. Deja que la gracia fluya a través de ti. Y olvídate de tus debilidades. Esas se van a acabar. Olvídate de tus problemas, tus debilidades. Ayer canté, echa toda tu ansiedad. Pedro dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él cuidará de nosotros. Pero no lo veamos así tan externa y simplemente. Veámoslo con la profundidad de Dios. Somos participantes de la naturaleza divina. Mañana continuaremos hablando de lo que es la naturaleza divina. Por de pronto solo te di una probadita como cuando al niño le echan un poquito de azúcar en sus labios y él se queda buscando más. Qué bueno. Tienes hambre y sed de justicia. Dios te va a bendecir. Hermana Mari, Dios la bendiga allá en Ixmiquilpan. Que Dios me los guarde a todos. Hasta mañana.